Hola, soy Nadia, soy médico adscrito a la terapia de Santa Fe y vamos a hablar acerca de ecocardioscopía como herramienta en la evaluación del choque y el paro, y en qué nos puede beneficiar en la evaluación del paciente y también para toma de decisiones. Em, Mi propósito es que al término de esta presentación puedan identificar 5 preguntas básicas que yo las propongo como modelo, como para que ustedes tengan un mapa mental y lleven un orden que les permita ser pues más sistemáticos y poder recordar siempre estos pasos y tomar pues las mejores decisiones para su paciente. Vamos a ver cuáles son las ventanas básicas que tenemos que evaluar. Vamos a tratar de identificar fenotipos de choque con base en la información que obtengamos y vamos a integrar la evaluación al lado de la cama de manera segura durante una reanimación. Entonces, las 5 preguntas básicas que nos debemos de preguntar al momento de evaluar al paciente es: ¿cuál es el problema? ¿Es la bomba? ¿Es el tanque? ¿Son las tuberías? ¿Es algo que potencialmente es reversible con alguna intervención que yo vaya a hacer? Y como adicional, les agregué ahí que si tolera volumen, porque pues obviamente con la mayoría de las intervenciones no nada más tenemos que ver que provoquemos un efecto, sino también que no hagamos más daño del que ya tiene el paciente. Entonces, cada pregunta debe ser concreta, responderse en menos de medio minuto para no retrasar la atención del paciente, y vamos a evaluar vamos a responder cada pregunta con la evaluación de algo concreto, ¿no? Ahorita les voy a explicar más a fondo de lo que me gustaría que se evalúe para responder cada pregunta. Para responder las preguntas que les mencioné previamente, vamos a tomar como mapas mentales ciertos protocolos que ya están establecidos, que nos permitan tener una evaluación centrada, que ya está estandarizada, que ya está estudiada, que ya está demostrado que tiene un área bajo la curva de 0.7, que tiene cierta sensibilidad del 60%, cierta especificidad del 70%, y esto nos va a ayudar a responder las preguntas que previamente les coloqué. Entonces, con el protocolo Roche vamos a evaluar la bomba, vamos a evaluar igual el tanque y vamos a evaluar los vasos de manera rápida y concreta. Lo importante aquí es que tengamos una evaluación concreta, que no pierdan tiempo para tomar decisiones y para darle la atención a su paciente. El HiMAP nos va a permitir evaluar el corazón, que como ya les comentaba, nos permite responder la primera pregunta, que ¿es culpa de la bomba? La otra parte de la mnemotecnia pues hace referencia a la vena cava inferior y al líquido libre. Ahí el líquido libre sobre todo por la evaluación de la fosa de Morrison, y AP hace
alusión a la aorta y al pulmón. Y pump tanks y pipes, ahí vamos a evaluar prácticamente lo mismo. Vamos a evaluar la bomba, o sea, si hay buena contractilidad, si se llena, si hay trastornos segmentarios, el tanque, si está falto de agua o si está ya muy pasado, y los vasos. Este es el protocolo Roche. Como pueden ver aquí, de hecho está señalizado bien con colores. Hace alusión a evaluación pulmonar únicamente de 2 sitios. Esto es para optimizar el tiempo. De los focos cardíacos solamente son 2 puntos, como pueden ver. Nada más en el primer punto A, pues nada más hacemos una rotación horaria del transductor y con eso pues ya igual evaluamos el eje largo y el eje corto. Y también la evaluación de los tubos se evalúa igual, prácticamente con dos focos igual de evaluación. Nada más lo que hacemos es un giro antihorario del transductor y en el punto B pues nada más deslizamos hacia abajo el transductor y vemos la presencia de líquido libre al evaluar igual 2 sitios clave, ¿no? Que son el cuadrante superior derecho y el hueco pélvico. Entonces, prácticamente lo que les comentaba, la mayoría de los protocolos se centran en esto, en tomar decisiones de manera concreta, con la evaluación enfocada, o sea, no vamos a hacer un estudio diagnóstico. Y pues obviamente lo mismo con los algoritmos de paro, todo se tiene que responder idóneamente en cuestión de segundos. Respecto a la evaluación, como se lo simplifica así, vamos a evaluar de primera inicial, vamos a ver si el cocoro es el culpable, o sea, si la bomba tiene la culpa de todo lo que esté ocurriendo. Vamos a hacer un ultrasonido focalizado. Obviamente vamos a estar buscando evaluar de manera cualitativa. No vamos a hacer evaluación tan detallada, no me voy a centrar mucho a mediciones porque supongo que después van a tener otro enfoque de la ecocardioscopía, ya con gente más experta y más versada que yo en esta área. Entonces, de manera cualitativa nada más, vamos a evaluar la función ventricular izquierda y también en esa misma evaluación vamos a descartar o confirmar la presencia de derrame pericárdico, que ya nos orientaría a un tipo de choque obstructivo, que está, pues por eso está el cuadrito de otro color. Y lo mismo con la dilatación de las cavidades derechas, que nos orientaría igual a un choque obstructivo, que también se lo señalicé con azul. Y en casos de hipercontractilidad o igual, por ejemplo, podemos utilizar otras herramientas clínicas, por ejemplo, el índice de choque diastólico, em, ya nos apuntaría más o sea, una etiología distributiva, ¿no? Un choque séptico o algo así. Ahora, en lo que respecta a evaluar el contenedor, me hablo no nada más del contenedor como
digamos que como vasija las cavidades ventriculares, sino también me enfoco más que nada al evaluar contenedor, en que ustedes en ese momento con la mnemotecnia que les puse piensen, por ejemplo, en la evaluación de la capacitancia venosa. Y lo más fácil es evaluar, por ejemplo, vena cava. Si está colapsada, que probablemente apunte aunado a la clínica, por ejemplo, a un índice de choque diastólico, a una presión diastólica muy, muy baja. Probablemente estemos en el contexto de un choque distributivo, en el contexto de que tengamos una vena cava muy pletórica, probablemente estemos o ante un choque cardiogénico o un choque obstructivo. En la parte de contenedor, igual, pues como les hablo de la capacitancia venosa, igual estamos viendo la fuga hacia otras cavidades y hacia tercer espacio y hacia, en este caso, hacia intersticio, con la presencia de líneas B, que ya nos apuntaría probablemente a un choque cardiogénico, y la presencia de punto pulmonar, la evaluación de pulmón, ya nos enfocaría hacia probablemente un choque obstructivo, ¿no? Ahí me imagino que igual ustedes ya vieron la parte de evaluación pulmonar. Ahí puede haber confusores. Igual hay que tomar bien en cuenta el contexto, porque algunos neumotórax tal vez van evolucionando hasta que se vuelven a tensión, o también nos pueden jugar ahí pues decisiones complejas, por ejemplo, cuando el paciente tiene ya una neumopatía crónica, que tiene bulas, que tiene ya afectado igual el intersticio de manera crónica, o un paciente con ARTS, por ejemplo, hay que tomar estas referencias con mucha cautela. Y al evaluar tuberías, sobre todo hay que enfocarnos en el principal gran vaso, que es la aorta. En el caso que ustedes observen, por ejemplo, algún flap de disección o algún gran trombo gigantesco de un tamaño considerable que incluso se llega a ver, o incluso en algunas ocasiones logramos ver vegetaciones ahí viviendo sobre la aorta, o en el caso de venas profundas, por ejemplo, en los miembros pélvicos o en miembros torácicos que puedan hacer maniobras de compresión, nada más si tienen sospecha pues de trombosis. Pasamos ahora en la ecocardioscopía en sí. ¿Qué ventanas esenciales vamos a realizar y qué vamos a buscar específicamente en ella? Recuerda que siempre que hacemos una evaluación buscamos la mayoría de las veces responder una pregunta en específico. Entonces, la principal ventana, como que la más fácil de identificar, la más fácil de buscar en los pacientes, y sobre todo la que primero vamos a recurrir cuando tengamos un contexto de reanimación cardiopulmonar, va a ser el subcostal 4 cámaras. O sea, de una manera rápida nos permite llegar a una imagen, nos permite evaluar de manera rápida las 4 cámaras, y incluso en esta ventana de manera muy, muy rápida podemos confirmar la presencia, por ejemplo, de derrame pericárdico, y es en la mayoría de las veces la más accesible. También tenemos el paraesternal eje largo. Ahí vamos a poder evaluar de manera más detenida la función ventricular izquierda, perdón. También nos va a poder proporcionar cierta imagen de la aorta, y de igual manera vamos a confirmar o no la presencia de derrame pericárdico. El apical 4 cámaras o 5 cámaras comúnmente lo buscamos cuando tenemos intención de calcular la integral tiempo-velocidad del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y ya les comentaba previamente que dentro del protocolo Roche también se incluye la evaluación de 2 puntos específicamente para buscar la presencia de líquido libre. Lo mismo que se hace con el FAST. Y en el caso del subcostal también nos va a permitir no nada más ver las 4 cámaras, también que ahí vamos a poder evaluar capacitancia venosa con la imagen de la vena cava inferior. Cabe mencionar que muchas terapias, por ejemplo, ya tienen libre acceso a un ecocardiograma transesofágico. Incluso ya está en muchos sitios, hay muchos ya cursos
de la ecocardioscopía enfocada mediante ecocardiografía transesofágica para, por ejemplo, como herramienta para tomar decisiones del intensivista. Sería lo idóneo que nosotros lo tengamos porque a veces ustedes saben no es posible visualizar ninguna ventana en ciertos pacientes. Y en ese contexto específicamente hay una evaluación muy práctica que es la comparativa de la vena cava superior con la vena cava inferior. Nos da una mejor idea de la capacitancia porque incluso al comparar, por ejemplo, si la vena cava inferior está muy dilatada o tiene un ratio mayor a 2:1 con respecto a la vena cava superior, podemos ya pensar igual hacia ciertas etiologías como por ejemplo choque obstructivo o incluso, em, por ejemplo, cuando tenemos dubitativa en respecto al incremento de presiones de llenado o falla cardíaca, esta comparativa es muy buena, aparte de que generalmente es una ventana que nosotros buscamos cuando el paciente, por ejemplo, está siendo canulado o ya fue canulado en ECMO, ¿no? Igual es un sitio frecuente donde por la presencia de cánulas observamos muchas veces trombos. Entonces, estas ventanas comparativas en el eco transesofágico son muy útiles. Sería lo idóneo en que pudiéramos contar con ello, pero pues por el momento nos vamos a enfocar nada más con la ecocardioscopía transtorácica. Respecto al parecer eje corto, podemos evaluar igual la relación entre los dos ventrículos, evaluar la posición del septum. Ahí vamos a buscar una imagen generalmente cuando estemos pensando en falla derecha, la D-shape, y también vamos a poder evaluar la contractilidad. Ya como les comentaba, no voy a enfocarme mucho en pulmón, supongo que ustedes ya lo vieron, y también evaluación de los vasos con la evaluación de la aorta y también de vasos donde se haga, por ejemplo, una simple maniobra de compresión. Esta es una mnemotecnia que la verdad cuando yo empecé la alta me sirvió mucho. Es una forma muy fácil de recordar las posiciones que debe llevar el transductor y también qué esperamos ver en cada una de las ventanas. Cuando en el punto 1, por ejemplo, de manera rápida, vamos a buscar un eje paraesternal, eje largo. La muesca del transductor debe estar mirando hacia el hombro derecho del paciente o fácil hacia el numeral 11 en el sentido de las manecillas del reloj. Después giramos el transductor mirando hacia el hombro contralateral, aproximadamente a la 1 o 2 de las manecillas del reloj, y vamos a evaluar un eje corto, un eje paraesternal, eje corto. Ahí vamos a evaluar, por ejemplo, la relación BD-BI, la apical 4 cámaras. Si giramos el transductor hacia aproximadamente las 3. Y como les comentaba, lo que incluye nada más el rush es prácticamente los punto 1, punto 2 y el subgifoideo. Y en maniobras de reanimación, durante maniobra de reanimación, nada más nos vamos a enfocar a la ventana 4, que es la subgifoidea, con la muesca igual, más o menos hacia las 3, para evaluar igual. Vamos a ver un 4 cámaras ahí. Y un extra, pues como les comentaba, la capacitancia venosa, vamos a darnos una idea nada más con la evaluación de la vena cava inferior. Ahora, ¿cuál es la finalidad igual de lo que vamos a ir buscando? No nada más relacionarlo con lo que les comentaba, la mnemotecnia de las 5 preguntas iniciales, sino también en qué contexto lo estamos viendo. ¿Qué voy a buscar específicamente en un paciente, por ejemplo, que yo tenga inestabilidad hemodinámica? Uno, la pregunta a resolver, la principal, es qué lo ocasionó. Y de ahí la reanimación. Voy a ver si mi reanimación va a estar dirigida a administrar volumen, a resolver, por ejemplo, una obstrucción, a administrar vasopresores, a administrar inotrópico. Entonces, al inicio,
como les puse aquí la imagen del artículo de las 4Ds del Dr. Malbrain, que vamos a buscar cuando estemos en el contexto de resucitación. Ahora, si ustedes ya resucitaron a un paciente y ya respondieron sus preguntas con la evaluación ecocardioscópica, vamos a centrarnos en optimizar. Ok, mi paciente requiere todavía la misma cantidad de volumen que le estoy administrando, que le empecé a administrar en la fase de reanimación. Mi paciente requiere todavía inotrópico o puedo ya empezar a disminuir la dosis de inotrópico. Requiere más vasopresor o requiere incluso un segundo vasopresor. Lo mismo hacia la fase de estabilización. Vamos a preguntarnos incluso si con las maniobras que yo administré en la fase de reanimación no cause más daño del que ya tenía el paciente. Es decir, por ejemplo, si incrementaron las presiones de llenado, si ya lo llevé a una congestión venosa, si ya causé interacción cardiopulmonar al momento de intubarlo, o si incluso el paciente que tenía aparentemente disnea al resolver la obstrucción o la causa del choque obstructivo, ya ni siquiera requiere, por ejemplo, pensar en un apoyo ventilatorio, ¿no? Porque ya resolvieron la causa. O incluso, por ejemplo, si en el contexto, no sé, de una falla ventricular derecha en agudo, ustedes están evaluando esa interacción cardiopulmonar y si no le hicieron más daño, por ejemplo, al intubar por esta causa a un paciente. Entonces, pasamos después a la fase de desreanimación y ahí vamos a evaluar si mi paciente no nada más ya no requiere continuar con las mismas medidas que llevaba previamente, sino incluso ya requiere una reanimación activa, si requiere diuréticos, si ya lo dejé congestivo, si ya lo llevé a, a una falla ventricular o si incluso ya, por ejemplo, ocasioné obstrucción del tracto de salida con maniobras de más respecto a la administración de inotrópico. Entonces, les digo, también las preguntas dirigidas que tenemos que responder respecto a la evaluación del choque tienen que estar dirigidas al momento en que estemos evaluando al paciente. Y generalmente utilizamos igual la ecocardioscopía para evaluar el, el impacto que tuvieron nuestras maniobras en el paciente y sobre todo para no hacer más daño. Entonces, siempre como les comento, enfóquense en su contexto, en qué momento del tratamiento estamos para saber específicamente cuál va a ser la pregunta pivote que yo quiero responder y siempre evaluar las maniobras que estoy realizando. Esto lo puse como un extra porque como les comento, la evaluación en el momento de que se presenta la inestabilidad hemodinámica debe ser muy breve, debe ser concisa, enfocada a responder una pregunta. Y lo mismo, obviamente, en el contexto de paro, prácticamente tenemos que resolver todo esto eh, con el apoyo de imagen, o sea, nuestras decisiones, con el apoyo de imagen nada más como en 10 segundos. Ahorita me voy a enfocar más en eso. Pero siempre es a tener el mapa mental de qué estoy buscando y qué quiero responder. Aquí les acoto que no vamos a hacer Simpson, no vamos a hacer mediciones biplano, no vamos a hacer mediciones muy sofisticadas, vamos a responder algo básico, evaluar de manera cualitativa. ¿Qué vamos a evaluar? Función ventricular izquierda de manera global. Si ya vimos que, por ejemplo, el lado izquierdo no tiene la culpa, evaluar si aquí la culpa no es del ventrículo derecho. Evaluar si no es un choque obstructivo y, por ejemplo, muchas veces ven al paciente, no sé, con disnea y quieren ya escalar un apoyo ventilatorio invasivo y a veces lo único que requiere es resolver la causa del choque obstructivo, ¿no? Incluso hay pacientes que, por ejemplo, en el contexto del choque cardiogénico, cuando ya empiezan a tratar el choque cardiogénico no requieren incluso apoyo ventilatorio invasivo. Entonces, siempre, pues, como les comento, o sea, hacer la intervención de manera puntual, oportuna y dirigido a la causa primaria. O sea, no ir parchando. Y aquí es muy importante, les puse igual las limitaciones. Hay que tomar en cuenta que siempre va a
hay una variabilidad interobservador. Igual depende mucho esto de nuestra pericia, de nuestra expertise. Em, Hay casos en los que, por ejemplo, es difícil hacer la diferenciación entre un patrón, por ejemplo, de kissing walls, o a veces creemos que estamos viendo un patrón de kissing walls y no es un patrón de kissing walls, sino es un ventrículo hiperddinámico que pareciera que se está rozando la pared del endocardio, y no es así, sino que es tanta la hipercontractilidad que pareciera ser esta la imagen. No todos los ventrículos derechos dilatados son embolismo pulmonar. No todas las dilataciones obviamente se dan en agudo. Hay ciertas características y ahora los ecocardiografistas nos orientan hacia, pues si hay adelgazamiento ya de la pared o si ya hay engrosamiento y hay reforzamiento. Cambia un poquito la sospecha de la temporalidad, ¿no? De estas dilataciones. Pero como les comento, esto es nada más una evaluación puntual. Si nosotros vemos algo anormal y tiene correlación con el contexto clínico, la historia y todo lo que estamos viendo en el paciente, pues obviamente nos vamos a enfocar más hacia esa línea. Pero pues hay que tomar cuidado de tomar decisiones precipitadas con base en un solo parámetro, ¿no? O en una sola imagen. Em, no todos los derrames van a ocasionar un tamponamiento, no todos los derrames son los causantes de la falla hemodinámica. Entonces, eso igual tiene mucho que ver con la temporalidad del derrame. Pacientes que pueden vivir con derrames muy crónicos sin que precisamente se presenten con tamponada. Y hay pacientes con derrames muy agudos que hacen inestabilidad hemodinámica. Entonces, esto depende mucho del contexto y hay ciertas mediciones igual que podemos hacer para tratar de ver si el paciente ya está en el contexto de falla hemodinámica asociada a un derrame pericárdico o si ya tiene fisiología de tamponada. Entonces, esto no es un sine qua non. Y también tomar en consideración, como les comentaba hace rato, que no siempre vamos a tener la mejor ventana en el transtorácico. Hay que tomar en cuenta, pues, si el paciente es neumópata, también la ventilación nos complica un poquito las cosas. Pacientes obesos. Entonces, generalmente las mediciones las evaluaciones que vamos a hacer aquí son cualitativas. Si el paciente ya tiene, digamos que ya está en las primeras fases de reanimación o ustedes ya identificaron la causa de su choque, igual y pueden hacer ciertas mediciones. Igual si ustedes son más versados en las mediciones, igual y pueden tomar una medición de manera muy rápida respecto al integral tiempo-velocidad del tracto salida del ventrículo izquierdo. Como les comentaba al inicio, cuando les hablé del espiral, pues lo vamos a buscar en el apical 5 cámaras. Vamos a colocar el Doppler pulsado sobre el tracto de salida. La alineación idóneamente debe ser menor al 15-20% y vamos a llamarle hasta cierto punto normal al ITB de 18-22 centímetros. Generalmente un ITB menor a 16 podríamos considerar que pudiera deberse a un bajo gasto. Esto no es un sine qua non. Igual pues hay pacientes que viven con ITBs de 14, de 12 y eso les es suficiente para suplir las demandas metabólicas de la economía, pero les digo, esto ha orientado igual a la clínica y al contexto en el que se encuentren. Hay pacientes que tienen fallas cardíacas crónicas, muy crónicas, no todas y es igual, o sea, nosotros clasificamos la falla cardíaca con respecto a una FEBI, que igual no tiene mucha utilidad clínica. Y lo que siempre les comento, no todas las FEBIs bajas van a requerir inotrópico, no todos los ITBs bajos van a requerir inotrópico. Y hay que recordar sus clases de hemodinámica, todos los determinantes del gasto cardíaco. O sea, no vamos a hablar nada más de contractilidad,
como único factor que interfiere en la obtención de un gasto, no. O sea, tienen que ver igual el cronotropismo, si tiene un llenado efectivo, si tiene buena sincronía atrioventricular, si tiene incluso a veces lo más básico, que es, tiene un IDB pero porque esté bajo, porque esté hipovolémico. O sea, no tomen el sine qua non de, tiene baja FEBI, bajo ITB, todos inotrópicos, o sea, no, porque siento que a veces igual se abusa de manera indiscriminada del tratamiento inotrópico y no es inocuo. Y idóneamente les comentaba, vamos, después de una maniobra, después de que hagamos alguna intervención, tenemos que hacer una medición. Y en este caso, por ejemplo, les puse aquí igual la medición del ITE porque nos va a permitir evaluar ciertas maniobras de respuesta a volumen. Entonces, esto imagino que, como les comentaba, lo van a ver más adelante. En el protocolo Roche nada más prácticamente son 2 sitios los que vamos a isonar con en el paciente con inestabilidad y en el RCP prácticamente nada más uno. Entonces, la medición del contenedor, por ejemplo, la vamos a hacer con lo que les comentaba. Si está lleno el tanque, vamos a evaluar la vena cava inferior. Idóneamente les comentaba, deberíamos hacer un comparativo superior con inferior, el estado del intersticio pulmonar, la presencia de líquido libre. Nunca tomen decisiones con base en una sola imagen, una sola medición, un solo parámetro. Siempre les digo, integren todo el contexto, en qué momento están evaluando igual, y qué otras medidas tienen a su alrededor que pueden estar influyendo en lo que están viendo, ¿no? Llámese ventilación, si tienen manera de corroborar todo lo que están viendo, corrobórenlo. Siempre les digo igual, por ejemplo, si están viendo una vena cava, no sé, de 2.5 y en ese momento les correlaciona con una PVC de 8, tómenlo en cuenta, vayan siguiendo tendencias. Si tienen un catéter de flotación y en ese momento están midiendo igual una presión de oclusión o una presión de aurícula derecha, correlacionen todas esas mediciones que están viendo en ese momento con las imágenes que están obteniendo para que puedan seguir una tendencia tanto de dichas mediciones como de lo que están viendo. Y ya más adelante ustedes dicen, en este humano, en este individuo, generalmente yo espero tener, por ejemplo, una PVC de 10 cuando mi vena cava generalmente me mide eso. O sea, pero porque ustedes ya están haciendo una evaluación constante, continua en ese individuo y están estableciendo una tendencia en ese individuo con base en lo que están viendo, porque no se olviden del remodelado. Hay muchas patologías que ocasionan remodelado de la vena cava inferior, de la porta, de las renales. Entonces tienen que hacer correlación y lo que siempre les digo, no detengan su evaluación cuando hay tiempo con una vena cava nada más. No, o sea, generalmente integren todas las imágenes que están viendo, integren cómo está en ese momento la cava con lo que están mirando de la porta, con lo que están mirando de las renales, para que ustedes vayan siguiendo esa tendencia en ese individuo. Obviamente esto ya después de la reanimación, después de que ya resolvieron su pregunta pivot y ya tienen más tiempo de evaluar sus intervenciones o incluso ya estén en otra fase de la mnemotecnia Rose que les recordé hace rato, para que ustedes vayan evaluando y vayan siguiendo una evolución. Entonces, generalmente, como vamos a ver una cierta asociación entre la presión de la vena cava inferior con la capacitancia, con los diámetros. O sea, ya vimos en clases previas que la presión no es igual a volumen, pero podemos inferir. Por eso les digo, traten de hacer asociaciones. Si tienen un catéter de flotación, correlación. Entonces, generalmente nos pone como punto de corte, vena cava menor de 2.1, mayor de 2.1 para seguir hacia un protocolo Vexus. Y lo que siempre les digo, vena cava inferior no es una maniobra
de respuesta a volumen. No porque esté toda colapsada, quiere decir que mi paciente requiere volumen. O no porque esté ya fija, quiere decir que el paciente no requiere. Porque como les comentaba, hay ciertas patologías que modifican la anatomía. Un paciente con, no sé, trombolismo crónico, un paciente con disfunción ventricular derecha ya de manera crónica, pacientes, por ejemplo, que tengan una disnea muy importante y que estén con inspiraciones forzadas, obviamente ustedes van a observar un colapso mayor al 50%. Entonces tomen con cautela estas mediciones y generalmente asócienla con algún otro parámetro. Entonces, recuerden igual que la evaluación de la vena cava inferior nos permite asociar de cierto modo con la presión de la aurícula derecha, dependiendo de los diámetros y dependiendo igual del colapso. Entonces, aquí se los puse en los 4 cuadritos. Generalmente vemos de manera rápida, igual para que se lo aprendan, menor de 2.1 con colapso mayor de 50, presión normal, incluso baja. Mayor de 2.1 con colapso menor de 50, o sea, presión alta. Y digamos que es como que igual dicotómico, para que sea más fácil de recordar. Como siempre, integrar todas las mediciones indirectas de capacitancia venosa, por ejemplo, si ya evaluaron pulmón y observan líneas B, o si tienen ya datos de fuga como presencia de líquido libre. Tomen en cuenta siempre los que lo comentaban, el patrón ventilatorio del paciente. También tomen en cuenta si el paciente pues ya tiene alguna cardiopatía congénita, algo de base, o si no está en sinusal, y correlacionar con otras medidas. Tomen en cuenta igual, esto nada más se los puse de manera de recordatoria. No se vayan como siempre a ser igual tan reactivos de que porque ven, no ven sliding, vayan a querer poner un arete en el tórax del paciente, y vaya a ser una punción no justificada. Integren todo. También no nada más se basen en la ausencia del sliding, traten de encontrar el punto pulmonar cuando estén pensando en neumotórax para justificar bien. Y tomen en cuenta que puede ser tricky cuando tengan un paciente, como ya les comentaba, con ARTS. Incluso en guardias pasadas tuvimos un ejemplo, un paciente que tenía una telectasia muy importante. Tomen en cuenta igual cuando hagan intubación selectiva. No todo, no únicamente el neumotórax es lo que va a abolir la presencia de sliding pleural. Entonces sean muy cautos en la integración de sus diagnósticos. Esto supongo yo que ya lo vieron más a detalle. Cuando evalúen los tubos o las tuberías, también generalmente tomen en cuenta la medición a manera rápida. A nivel abdominal, la aorta va a medir 3 centímetros, torácico un poquito más. Y si ven algo raro que haga pensar en disección o flaps, siempre buscar la confirmación con un experto, ¿no? Maniobras de compresión son muy sencillas, son rápidas a nivel femoral, popliteo. Pacientes, aunque no tengan, acuérdense que igual las tromboembolias pulmonares pueden ser ocasionadas in situ, así que no todas las van asociadas a trombosis periférica. Es igual, tómenlo en consideración. Y en la evaluación de ventrículo derecho, van a ver, por ejemplo, la presencia de dilatación, la relación entre BD-BI mayor a 1:1, el D-shape, el síndrome de Macaulay. No pueden sugerir que el ventrículo esté en distrés, pero no van a siempre a reflejar la temporalidad. Entonces igual hay que ser cautos en eso. Y aquí les puse como que de manera, así como cuando lleven que tenemos los perfiles de choque de acuerdo a mediciones,
de resistencias, presión de enclavamiento y gasto cardíaco. Así les puse más o menos, pero con lo que estamos evaluando en eco. En el caso del choque cariogénico van a ver la función ventricular izquierda deprimida principalmente. También puede ser puramente izquierda la falla, puramente derecha o puede ser biventricular. El ventrículo derecho puede encontrarse más o menos dilatado. Generalmente van a ver plétora yugular y líneas B. En el hipovolémico generalmente la función ventricular izquierda va a ser hiperdinámica. El ventrículo derecho pues obviamente va a estar vacío. Recuerden que el corazón no puede sacar o eyectar lo que no le llega. Entonces pueden asociarlo a un ventrículo derecho pequeño, una vena cava colapsable y el pulmón pues obviamente en patrón A. El choque obstructivo va a estar caracterizado por una función ventricular izquierda normal. El ventrículo derecho es el que va a tener datos de distrés. La vena cava generalmente la van a ver pletórica y el pulmón pues generalmente va a estar con patrón A. Aquí les pongo por ejemplo, en este caso estoy haciendo la diferenciación entre, por ejemplo, lo que pueden encontrar en un embolismo pulmonar y por ejemplo, en un tamponade, ¿no? Y en el distributivo generalmente van a ver a un ventrículo hiperddinámico, igual depende de qué fase estaba y también depende de que su paciente no tenga, por ejemplo, miocardiopatía inducida por sepsis. Y el contexto de la vena cava generalmente va a ser pues ahí con colapsabilidad, igual depende de qué fase de la reanimación estén y depende igual de que les digo si el paciente pues aunado al choque distributivo tiene choque cariogénico por miocardiopatía o por ejemplo un patrón de Takotsubo, pues obviamente esto puede ser variable, ¿no? Y clásicamente, aunque esto no es un sine qua non, igual les digo, depende del perfil de la causa del choque, si es la disfunción izquierda-derecha o biventricular, pero el choque cariogénico clásico se va a caracterizar por bajo gasto y congestión. Entonces, los hallazgos que van a encontrar clásicamente en la ecocardioscopía van a ser, por ejemplo, un bajo ITB. El BI van a ver que esté con una movilidad deprimida. El ventrículo derecho lo pueden encontrar sí o no dilatado, depende del predominio de la falla. La vena cava generalmente va a estar plitórica y el pulmón generalmente va a estar con patrón B o mixto o incluso ya con derrames, ¿no? Entonces, nada más ahí probablemente su paciente ya no requiera mayor cantidad de volumen. Tomar en cuenta, por ejemplo, la presencia de congestión venosa, sobre todo cuando el paciente ya tenga lesión renal, piensen en estasis renal. Idóneamente, pues paciente con choque cardíaco debe tener monitoreo invasivo. Yo siempre voy a preferir que un paciente esté invadido, sobre todo cuando tengamos, yo sé que la clase es de ultrasonido, pero cuando hay dudas, siempre pues el monitoreo invasivo nos va a dar más información. Incluso van a ver, y cuando ya vean muchos pacientes con monitoreo invasivo, van a ver ciertas discordancias entre lo que ustedes ven y lo que están midiendo invasivamente. Y también les digo, ya pueden hacer correlaciones entre las mediciones y la imagen de manera individualizada. Entonces, lo idóneo es pues, tener estas dos herramientas en un mismo paciente, ¿no? Evaluar de manera oportuna si el paciente requiere soporte circulatorio y tras cada intervención pues hay que volver a evaluar lo que ocasionamos. Recuerden que desde el 2024 se sugiere prácticamente cardioscopía enfocada combinada con medición invasiva.
Entonces, en las guías de la SCCM. Entonces, para tomar en consideración, ¿no? De que el SWAN, pese a muchos detractores, no está en desuso, sino es una gran herramienta cuando está indicada de manera consciente, oportuna y pues guiada. En el choque distributivo, como les comentaba hace rato, depende mucho de qué fase estén. Inicialmente el corazón va a intentar compensar la ausencia de resistencias. Eso es en fases iniciales. Posteriormente igual va a haber ya una fase en la que esta hiperdinamia incluso ya pueda tornarse ya disfunción ventricular o microarritmia inducida por sepsis. Es muy importante igual que evalúen de manera temprana la presencia de vasoplegia para igual no retrasar el uso de vasopresores. Ahí pueden evaluar igual la capacitancia venosa, ver si su paciente todavía requiere reanimación con volumen, ver si ustedes lo han llevado a otro efecto deleterio, evaluar incluso si el corazón no tiene disfunción todavía y no requiere también apoyo con inotrópico, evaluar si requiere todavía una segunda dosis de un segundo vasopresor y si a pesar de que tolere volumen, por ejemplo, ya no es respondedor a volumen, igual, ¿no? A veces cuando predomina mucho la vasoplegia, es útil seguir administrando volumen, salvo que su paciente tenga disfunción miocárdica en la vasoplegia o en el choque distributivo no está demostrada la utilidad, por ejemplo, de soporte circulatorio. Entonces, igual, ahí para evaluar, por ejemplo, cuando yo tenga alguna disfunción ventricular, evaluar el uso oportuno de soportes. Y aquí sí ya me enfoco nada más en reanimación. Cuando se trata de reanimación, la prioridad ahí es minimizar los tiempos de ausencia de flujo y de bajo flujo, perdón, para no perpetuar el daño. La reanimación pues es centrada en reanimación cardiocerebro-pulmonar y todas sus intervenciones deben de ser de menos de 10 segundos. Entonces ahí sí, como les comentaba hace rato, ni siquiera se sigue el protocolo Roche, nada más es la evaluación específicamente cuando están haciendo ecocardioscopía, identificar la causa, si es una causa reversible, por ejemplo un tamponade, algo que requiere una intervención inmediata, y estas visualizaciones o ventaneadas deben de efectuarse en menos de 10 segundos. Entonces, la prioridad, como les comentaba, es mantener al mínimo el tiempo de bajo flujo o de nulo flujo. Entonces, por ninguna circunstancia está justificado que se suspendan compresiones para hacer una ecocardioscopía en una RCCP. Jamás. Entonces, cuando ustedes hacen ya sea el cambio de reanimador o cuando están haciendo la evaluación del pulso carotidio o cuando están, por ejemplo, que van a checar el ritmo con el monitor, esos 10 segundos que tienen son los 10 segundos que tienen también para obtener una imagen, porque bajo ninguna circunstancia, los voy a repetir, se debe retrasar la administración de compresiones. Entonces es importante que el que va a hacer la adquisición de imágenes sea pues el más experto, que sea específicamente cuando ya tengan planeado hacer una pausa, como les comentaba, cuando vayan a checar ritmo, pulso, la ventana subcostal que les comentaba, graban la imagen como la puedan obtener y después ya de reanimar las compresiones por esos 10 segundos, se van a analizar esas imágenes en el equipo.
Entonces, únicamente tienen esos 10 segundos para obtener la imagen. El análisis de la imagen, el procesamiento o la evaluación van a ser después únicamente en el equipo. Y debe ser una persona que esté enfocada únicamente en eso. O sea, obtener la imagen, por ejemplo, inicia la reanimación, cuando van a corroborar el pulso carotidio, en ese momento obtienen la imagen en el subcostal y ven presencia o no de derrame pericárdico, sí, lo anuncia el resto del equipo, se trae el kit de, por ejemplo, de pericardiocentesis, no es derrame pericárdico, observan algo raro ahí mismo, por ejemplo, de que las compresiones tal vez no son efectivas. Eso, la calidad de RCP no se monitoriza precisamente por eco, o sea, nada más son preguntas puntuales que ustedes van a resolver con la ventaneada. O por ejemplo, salvo que ya esté en un contexto de que ya respondieron su pregunta pivote, ya quieren evaluar, por ejemplo, por el experto, el más versado en eco que tengan en el equipo, quieren evaluar si las compresiones causan apertura de la válvula aórtica, cosa que no está estandarizada, pero hay quien lo hace, o algo por el estilo, se podría hacer. Digo, no está estandarizado, no está en guías, de hecho, las guías únicamente ya desde el 2015 lo empiezan a mencionar en sus, ¿cómo se llama? En los adicionales que traen las guías de AJA sobre reanimación, ya como que, sí, puede ser una herramienta para buscar HCTs. Sí, únicamente, por ejemplo, Jack, creo que desde el 2023 igual, hace acotación acerca del uso de ultrasonido, pero generalmente va dirigido a eso, a responder una pregunta pivote. ¿Cuál es la causa? ¿Es una causa reversible que yo pueda tratar en este momento? Sí, no. No lo utilizamos para evaluar calidad de RCP. Para eso tenemos otras maneras de evaluar calidad. No, y lo más importante, no retrasar. No retrasar compresiones, no retrasar evaluación, no retrasar desfibrilación. Es nada más obtener una imagen, responder una pregunta pivote y punto. Muy diferente el contexto cuando, por ejemplo, no sé, tengan un paciente en asistencia circulatoria y ustedes con el eco quieran evaluar si, si hay apertura o no de la válvula aórtica, o si ya la válvula aórtica tiene trombo, o si necesita un venting, o quieren ver qué tanto están evacuando con el venting. O sea, eso es muy diferente. No, como les comento, esto es únicamente para responder una pregunta y ayudar a dilucidar las causas del paro y nunca retrasar la reanimación. Y generalmente lo que vamos a responder es una pregunta. Es algo, ¿qué causa el paro? Y si lo puedo tratar en ese momento. Les digo, generalmente va enfocada a una sola ventana, pero nos puede ser de utilidad para evaluar HCTs. Causas detectables por ultrasonido, pues se las puse aquí: neumotórax, tamponamiento, hipovolemia severa, infarto, aunque ya si está el paciente en paro no van a ver zonas de disquinesia. Sí pueden ver abombamientos, por ejemplo, zonas ventriculares aneurismáticas, o pueden ver incluso, que sí pueden ver complicaciones mecánicas, por ejemplo, ruptura de músculos papilares, pueden ver rupturas ventriculares incluso. Y ahí sí, pues obviamente si está también una ruptura ventricular, lo más probable es que su paciente se haya parado por un infarto, ¿no? Entonces, esas asociaciones sí la pueden hacer. Las evaluaciones de disquinesias, pues obviamente en paro no las van a poder hacer, pero para que tengan el diferencial. Pues causas de choque obstructivo, ¿no? Y igual, aquí lo puse como acotación igual, pseudo actividad eléctrica sin pulso, o sea que más bien nosotros creamos que es una actividad eléctrica sin pulso y que realmente no lo sea. Igual, si ustedes piensan que el paciente tiene o sea, si hay una disociación entre lo que están viendo
electrocardiográficamente o en el monitor y el efecto mecánico, pues el ultrasonido puede ser de herramienta para nosotros al ver si hay o no la presencia de contracción organizada y si hay alguna adecuada sincronía atrioventricular. Em, Igual, generalmente vamos a ver o podemos evaluar si hay respuesta a ciertas maniobras, a la presencia a la administración de inotrópico, de vasopresor, por ejemplo, de, de adrena. Y también pueden ver, digo, en algunos, en algunos case presentations o en algunas publicaciones, si está, digamos que descrito que pueden ustedes evaluar la efectividad de de las compresiones, pero pues hasta ahorita no está validado y no está en las guías AJA como manera de evaluar la calidad. O sea, tenemos otras herramientas. Sí, les digo, sí lo pueden llegar a hacer si hay alguien específicamente dedicado a eso y no se retrase la calidad, sí, sí, no se retrase la administración de compresiones, ni se compromete la calidad ni la eficacia. Entonces, nada más bajo ese contexto o en el contexto de estudio, ¿no? Se los puse. Aquí se recoge un algoritmo. En la prepausa, pues preparar obviamente el equipo. Generalmente nos colocamos en posición incluso, sin estorbar obviamente y sin comprometer la calidad. Nos colocamos en posición con el transductor. Nada más cuando se hace la pausa, adquirimos la imagen y post pausa, pues ya hacemos ese procesamiento de la imagen. Les comenté, o sea, Roche nada más hace acotación a dos puntos donde se vaya a visualizar el corazón. Por ejemplo, en las guías de RCP nada más hace acotación acerca de la ventana subgifoidea. Si tenemos dudas acerca de la etiología, pues podemos ampliarlo un poco más, ver si tenemos algo anómalo a nivel de evaluación pulmonar, que igual Roche nada más hace acotación acerca de dos sitios y únicamente bajo ese contexto, ¿no? De tener en total un tiempo de evaluación de 1 minuto, pero de obtención de imágenes nada más de 10 segundos sin causar interrupciones. Y ya para ir concluyendo esta presentación, lo que siempre les digo y lo que siempre me enoja, que nada más midan una vena cava y con eso ustedes determinen si su paciente tenga o no respuesta a volumen. Eso es una mala praxis, o sea, no es correcto. También siempre les hago hincapié en que hagan todo el protocolo Vexus, no nada más miden la vena cava, porque igual, pues hasta incluso hay diferencias anatómicas, ¿no? De individuo a individuo y remodelado de acuerdo a ciertas patologías. Entonces no tomar nada más la vena cava como determinante ni de respuesta a volumen ni de nada. O sea, no tomen decisiones con base en una sola medición. No toda dilatación de ventrículo derecho es embolismo pulmonar. No toda ausencia de sliding es neumotórax, igual eso ya lo hemos vivido. No tomen decisiones con base en malas mediciones. Ya les comentaba, siempre hay que tratar de estar bien alineados y no retrasen un tratamiento por obtener una imagen, jamás. Y como siempre, o sea, recordar, lo más importante, por ejemplo, cuando llega el paciente a la terapia es monitorizarlo y luego hacer la ecoscopía. Y les digo, o sea, utilicen la ecoscopía como herramienta para responder una pregunta en específico, para lograr obtener un diagnóstico y con base a hacer una intervención puntual que en ese momento puede influir en el pronóstico de su paciente. O sea, con esas miras lo debemos de usar.
paro. Y los mensajes con los que quiero que se queden es la respuesta de preguntas concretas. No es nada más como que a ver qué miro. Em, Cualitativo, no es tan detallado, o sea, no es lo mismo que una ecocardiografía. Lo que les acotaba hace rato sobre la vena cava inferior. Evaluaciones concretas y breves. Y no tomen decisiones como hace una sola imagen. O sea, hay que tomar en cuenta todo el contexto. Los antecedentes, otras mediciones, si tenemos monitoreo invasivo, la clínica, o sea, todo lo demás.